Hola Healers, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy es lunes, iniciando la semana. Vamos a empezar con este live súper especial para dar información que a mí me parece muy importante que ahorita tengamos. Y bueno, vamos a tener de invitada a la doctora Romina Malano, quien nos va a ayudar a entender un poquito más sobre el accesorio cuántico. Hola Ramses, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos los que se unen. Gracias por estar aquí. Y ay, me veo un poquito más, no sé por qué me veo tan lavada. Ok. En fin, quiero empezar diciéndoles algo sobre el accesorio y por qué a mí me tiene tan entusiasmada y por qué lo promuevo. Creo que hemos llegado a un momento de nuestro camino evolutivo y entendamos que la ascensión y el camino evolutivo se refiere a que nosotros expandimos la conciencia, vamos a expandir la conciencia, no es ir de un lugar llamado 3D o 4D a un lugar llamado 5D. La ascensión es una expansión de conciencia. Y si ustedes se imaginan que toda la creación es energía, es información, ¿ok? Esa energía contiene información. Cuando tú te expandes en tu campo, en tu energía, en tu conciencia, abarcas nueva información. Y yo creo que estamos en un momento de nuestro camino evolutivo en donde cosas nuevas e información nueva está entrando en nuestra realidad. Y creo que este accesorio es parte de eso nuevo que estamos en un nivel en donde podemos entender y tenemos la apertura para recibir lo que este accesorio viene a traer. Mucho tiempo atrás yo había escuchado a Cryon diciendo que la medicina iba a pasar de ser algo químico o biológico hacia lo físico, es decir, que todo se iba a empezar a tratar desde lo físico, desde entender las frecuencias. Todos los tumores tienen una frecuencia, las enfermedades tienen una frecuencia porque absolutamente todo es energía. Entonces, empezar que estos tipos de accesorios empiecen a entrar en nuestra realidad, creo que es parte de esa expansión de conciencia que estamos teniendo, en donde hemos alcanzado ese nivel, donde podemos recibir, entender y tener la apertura para aplicar, complementar nuestro proceso, ¿ok? Pero bueno, sin más preámbulos, voy a traer a quien es nuestra invitada del día de hoy, que les va a explicar muchísimo mejor que yo el tema del accesorio. Y bueno, déjenme ver si está por aquí. Eh, 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 eh. Romy, ajá, ahí voy. Besos a todos, besos a todos. Vamos a esperar que sea una Romina, la doctora Romina Malano. Ok. Romy, si estás por ahí, ya te mandé la invitación. Ok, vamos a responder, a tratar de responder todas sus preguntas, y a dar información básica, digamos, que todo el mundo se pregunta. Ok, view request. ¿Por qué no me deja accept? Ok, ahí creo que te acepté ya. Y deberías estar entrando. Ahí, eso. Hola, Romy. Hola, Dani, ¿cómo estás? Bueno, Bien, feliz lunes, feliz inicio de semana. Sé que estás ocupadísima, que tienes, bueno, tienes reuniones por todos lados y gracias por estar aquí, lo aprecio bastante. Aquí con los healers. gracias. Fíjate, Rom, yo voy a dar una introducción a lo que yo siento, o sea, entiendo que es el accesorio y de cómo funciona y por favor después tú me corriges y redondeas esa idea y nos explicas si esto que es así, va por ahí la cosa o no. El accesorio es un dispositivo, o sea, bueno, tiene adentro un microtrip, que es un microtrip como el que podemos encontrar en muchas de las alarmas quizás que encuentran en los supermercados. Es un circuito, por lo que entiendo, impreso, que básicamente lo que conduce es una frecuencia que tiene los cristales que tiene adentro y por eso emana, son unas antenas que emanan una frecuencia y que cuando entran en contacto con nuestro campo electromagnético, nosotros nos ponemos en resonancia con esa frecuencia que es muy elevada. Si eso es así, entonces pues nosotros manteniendo y sosteniendo esa frecuencia elevada, vamos a empezar a traer coherencia en nuestros sistemas, en nuestras células, en nuestros pensamientos, porque nos sostenemos en esa frecuencia más elevada. ¿Por ahí va la cosa? Así es.
Así es, Dani. Y la verdad es que hiciste también una introducción que muy valiosa, porque justamente aparece este accesorio en un momento muy especial de la humanidad y a nivel planetario para colaborar en esta ascensión, Ujú, para esa expansión, ¿no? Para entrar en otro estado de conciencia y por sobre todo facilitarnos de alguna manera ciertos procesos que estamos transitando, que están transcurriendo a nivel planetario y a nivel, obviamente, humanidad, ¿no? ujú. Entonces, esa ascensión, esa frecuencia que está aumentando desde la frecuencia Schumann, que sabíamos, ¿sabes? Hace 4 años atrás, cuando empecé a investigar el accesorio, la frecuencia Schumann estaba en 12 hercios. Wow. Y bueno, había lugares en que había llegado a 20 y creían que iba a ser demasiado fuerte e inestabilizante para el ser humano el poder adaptarse a frecuencias de 22 hercios. Hoy Ujú. estamos teniendo frecuencias que son, bueno, los picos máximos y que entran en una coherencia, que hacen un ensamble, digamos, con la hélice, ¿no?, del ADN Ujú. y recambios, o sea, modificaciones en la geometría sagrada que traemos. El accesorio viene a colaborar básicamente con esa Ujú. finalidad, ¿no? La elevación de frecuencia, el reordenamiento, la coherencia y la reactivación. Sí, y creo que eventualmente, porque hay mucha gente que me dice, bueno, pero nosotros no deberíamos depender de nada y lo hacemos, pero el caso es que nosotros todavía no estamos en un lugar de nuestro camino evolutivo para poder sostener una frecuencia tan elevada, porque estamos en el proceso de sacarnos velos de percepción, de sacarnos traumas, de sacarnos heridas del pasado que, digamos, han como creado una costra en lo que realmente somos, una pureza. Entonces, estamos en ese proceso de sacarnos, de pelar esa cebolla y no estamos todavía en un punto en el que podemos sostener una frecuencia tan elevada de manera constante porque los velos de percepción se meten y nos echan para atrás. Entonces, siento que va a llegar un punto en el que no vamos a necesitar absolutamente nada, pero mientras tanto, estas herramientas en este momento de nuestro proceso evolutivo entran a apoyar en ese proceso, Sin ¿no? dudas, porque además debemos tener en cuenta que vivimos en la materia, en un plano tridimensional aún, en el que muchísimos seres aún están sumergidos en esa materia y que a la vez, no solo del proceso del despertar, sino también lo que sucede a nuestro alrededor con la polución, la contaminación, la radiación, la mala alimentación, tantos factores que son desestabilizantes del ser, mismo el estrés, la vida laboral cotidiana, las relaciones, el mal manejo o no manejo de las emociones, ¿no? Entonces, todo esto genera desestabilizaciones constantemente y podemos estar haciendo terapias, y esto lo digo con conocimiento y gracias a una gran cantidad de terapeutas con los que hemos realizado pruebas, hemos hecho protocolos de investigación con resonadores cuánticos, con análisis, con radiestesia, con miles de investigaciones, bueno, miles no, pero sí decenas de investigaciones que hemos realizado y comprobado qué sucede. Y claro, cuando vamos a una terapia, cuando hacemos una meditación, cuando entramos en una respiración consciente, cuando nos hacemos una alineación o cual fuera la terapia, entramos en coherencia, entramos en sintonía, elevamos la frecuencia. Pero salimos de la terapia y aún no tenemos las herramientas para sostenernos en esa frecuencia y en ese orden, o al menos con un campo que esté protegido, ordenado, restaurado. Y la verdad es que una de las cosas más impresionantes del accesorio es ver cómo restaura ese campo, cómo alinea los vórtices, cómo la expansión, la amplificación, quizás en personas normales está a 1 metro de distancia, ¿no? En el común denominador, lo que llamamos aura, ¿no? Y cuando nos colocamos el accesorio pasa a 10, 13 metros de distancia desde el ser. Eso, la verdad es que no lo hemos visto con ninguna otra herramienta por el momento. Sí, eso
Es importante que lo menciones porque hay muchas mediciones que se hacen, que se han hecho con el accesorio, digamos, a nivel intangible, en el sentido de que no son cosas que vas a percibir en el momento en que te colocas el accesorio, sino que empiezan a ocurrir a nivel sutil y a nivel de tus células, a nivel de... Pero si la persona que está, digamos, entrenada a observar sus pensamientos, a observar sus emociones, va a poder percibir ese cambio que fue lo que a mí me sucedió. O sea, yo pude percibir, wow, esto me está trayendo centro, me está trayendo balance, me quita la reactividad. Y más allá de eso, cuando escuché el tema del accesorio, era lo que tú decías al principio. Yo decía, esto me vino a quitar a mí el trabajo, porque la terapia, uno puede hacer la terapia de la sanación reconectiva y puedes hacer la terapia de la alineación de chakras, de la activación del ADN, pero la verdad es que este accesorio lo que hace es justamente lo que nosotros hacemos en esas terapias, pero constantemente, mientras lo tengas colocado. Entonces, desde sostener, teniendo esa frecuencia elevada, digamos, en cada momento de tu día a día, pues, qué no estás magnetizando? Empiezas a magnetizar cosas de alta frecuencia, empiezas a tener pensamientos más elevados, empiezas a balancear tus emociones. Entonces, empieza a ocurrir un proceso bastante increíble, digamos, cuando colocas el accesorio. Más allá de que las personas que tienen enfermedades de base, pues empiezan a ver también, porque se han visto muchos testimonios de sanación, ¿no? Aunque no se garantiza nada, pero porque nuevamente las enfermedades también son procesos que vienen a traer evolución en el momento en que uno se viene a este plano de existencia, ¿no? Son también oportunidades. Pero bueno, Romy, tú llegaste al accesorio porque viniste a hacer esas pruebas, porque viniste. ¿Con qué te encontraste cuando empezaste a hacer las pruebas del accesorio? Bueno, lo primero en realidad que me pasó fue empezar a probar y comprobarlo en mi consultorio, ¿no? En lo que es la inspección de casos clínicos, y fui seleccionando pacientes en los cuales tenían ciertas limitaciones en la evolución, en las terapias, y eran casos muy difíciles en los cuales veníamos probando de todo tipo de terapias, herramientas, y venían ya de la medicina tradicional sin respuestas. Y hablo de casos como migrañas refractarias a los tratamientos, fibromialgias, que realmente estaban postrados en la cama del dolor, personas con, por ejemplo, un linfoma, con un gran dolor en la vértebra lumbar, cáncer con metástasis, parálisis cerebral, bueno, EPOC, asma, persistentes severos. Fui probando distintos casos y sí me llamaba muchísimo la atención los resultados, porque quizás de los primeros 20 pacientes que seleccioné, 18 me referían resultados que nunca antes habíamos visto. Y entonces ahí empezó un poco mi asombro, mi intención de investigar, de buscar comprobaciones que sean objetivas para la ciencia, para que de alguna manera podamos demostrar, ¿no?, que transformando el campo energético, cosa que ya lo sabíamos desde miles de años atrás. Yo soy médica tradicional, pero igual formé en medicina ayurveda, fitoterapia, biodecodificación y demás. El punto es que entendía que claramente no somos solo este cuerpo físico, pero es cómo demostramos que la energía realmente es capaz de transformar la materia en tiempos récord. Y entonces empecé a analizar, llevaba muestras de agua a laboratorios y tenía respuestas, enseguida se modificaban los resultados en el agua. Empecé a hacer pruebas en colaboración con bioquímicos, con biólogos, con otros médicos, directamente sobre la sangre, células madre, fibroblastos, sangre seca y sangre fresca también, mirando en el microscopio de campo oscuro y viendo cómo se oxigenan los glóbulos rojos, cómo ganan movilidad. La verdad es que son tantos los resultados que tanto desde el campo energético a través de resonadores cuánticos como Esquio, Quantec, BioWell, Nirvana, IOS, puedo mencionar un montón de los que en todos los casos obtuvimos resultados, radiestesia, photokillian, aurimeter y demás, como también en el campo de bioquímico biológico, que para mí es muy interesante, porque el demostrar que baja el estrés oxidativo, que aumenta la reproducción celular,
que disminuye la carga bacteriológica en un campo celular. La verdad es que son resultados que, claro, no son perceptibles, no es que yo me esté dando cuenta de que me está bajando mi estrés oxidativo, pero sabemos que el estrés oxidativo a nivel bioquímico, biológico, es uno de los principales problemas, el origen, digamos, de todo tipo de desorden como una enfermedad misma. Entonces, es realmente muy valioso el poder demostrar y comprobar que disminuye el estrés oxidativo, como así también estabiliza la función celular. Sí, y bueno, con qué, es maravilloso, o sea, con todas esas, yo he visto los estudios, he visto los resultados y es increíble de verdad cómo esto va a empezar a, yo creo que revolucionar también muchas cosas. Este, y en cuanto a, hay mucha gente que está diciendo ahorita si se pueden, si lo pueden usar la gente con marcapasos, si lo pueden usar la gente que tiene, que es embarazada, lo inocuo del accesorio. Claro, sí, sí, no hay ninguna contraindicación, ninguna interacción. La realidad es que en estos 4 años sí fui adentrándome mucho más en lo que es el circuito en sí, la composición y a la vez en que se ha demostrado a través de más de 30 estudios que se le han hecho en centros de investigaciones en electroquímica, en donde se desmenuza por completo el circuito para determinar su inocuidad, ya que no tiene ningún tipo de componente que vaya a generar algún daño en la salud, ni interacción, ya que no tiene componentes, por ejemplo, magnéticos, o sea, no tiene imanes, no tiene pilas, no tiene baterías, no tiene sistemas eléctricos, no tiene componentes ferrosos, ni componentes radioactivos, que también es muy interesante este punto porque no se basa en un accesorio que genere a través de minerales algún tipo de radiación. En realidad son frecuencias resonantes las que se generan por una oscilación constante en este circuito circular que además tiene elementos, sí, minerales, pero que son propios de nuestro cuerpo también, no es que son ajenos a nuestro cuerpo, sino que son elementos naturales, así como el carbón, oxígeno, nitrógeno, potasio, zinc, selenio, magnesio, cosas que nosotros mismos tenemos, simplemente generan un balance, ¿no?, en nuestro cuerpo. Ya, perfecto. Espero que Lore eso te lo haya explicado porque ella pone, explica por favor exactamente qué tiene. Y yo creo que es que hay mucha confusión porque hay muchos tipos de accesorios, digamos, que ahorita están saliendo cuánticos y que, bueno, tienen otra composición, pero nos referimos exactamente es a este accesorio. Y solo podemos hablar por este accesorio, ¿ok? Sí, tuve la posibilidad y también yo misma por mi propio interés de ver qué sucedía en otro tipo de sistemas de resonancias cuánticas, me puse a estudiar, a evaluar, a intentar comparar o comprobar de alguna manera el efecto entre varios sistemas de resonancias cuánticas y la verdad es que hasta el momento no he encontrado ninguno que se asemeje a este accesorio por la frecuencia en la que trabaja, que es ultra elevada, verdaderamente es muy alta la frecuencia a la que nos exponemos. El reordenamiento es muy rápido, eficaz, efectivo y a la vez nos permite tenerlo las 24 horas de una manera que es sencilla, liviana, no se recarga, no se renueva, no me tengo que conectar de algún modo a el accesorio porque de esa manera está leyendo mi campo. Lo hace inmediatamente, en ese sentido es una tecnología inteligente alemana y a menos de 50 centímetros de nuestro campo ya se genera el intercambio. Me lo puedo retirar, se lo puedo pasar a mi hijo y a 50 centímetros va a hacer lo mismo en mi hijo y va a procesarlo en función a su campo. O sea, se va a adaptar al campo al que se exponga, sea una persona, el agua, los animales, las plantas, cualquier ente vivo que contenga átomos. Todo lo que tenga átomos tiene un campo electromagnético. Bueno, y ahí va la siguiente pregunta, que es, ¿cómo se utiliza? ¿Cómo lo utiliza la persona que tiene el accesorio? O sea, que, porque muchos pueden decir, es que tengo que ponerle una intención, lo tengo que activar, o es que lo tengo que limpiar. ¿Cómo se usa? Bueno, es
muy sencillo, simplemente lo tenemos que llevar con nosotros. A menos de 50 centímetros ya se genera el cambio en el campo electromagnético de una manera inmediata. Al momento en que lo retiramos, claramente volvemos a nuestra base, pero lo cierto es que también estuvimos estudiando que a mayor tiempo de exposición al accesorio, nuestra frecuencia de base aumenta. Entonces, si dentro de 2 meses nosotros nos retiramos el accesorio por algún motivo o porque nos lo olvidamos, nuestra frecuencia de base está más elevada que la frecuencia a cuando empezamos la primera vez con el accesorio. Hoy en día nos está llamando muchísimo la atención la base que tenemos quienes empezamos hace 4 años atrás, porque es realmente muy elevada en comparación. También es importante saber que en los lugares donde hay alguna inflamación, alguna herida, algún dolor, algo en particular, o mismo hay alguna tumoración, un quiste que no se siente pero que existe, entonces se recomienda colocarlo de manera local para que trabaje en profundidad y tiene más resultados cuando se coloca de manera local. Entonces, si duele la rodilla, se coloca en la rodilla, el hombro, el ojo, y así sucesivamente. Lo importante es que en esas áreas afectadas esté por lo menos más de 7 minutos. Hemos visto que a partir de los 7 minutos empiezan los cambios bioquímicos. Los cambios energéticos son inmediatos y en la totalidad del ser, pero los bioquímicos son a partir de los 7 minutos y comienzan más bien a nivel local y luego se empiezan a expandir. Por lo cual, si necesitamos alguna restauración, mejor que sea de colocación local. Pueden usar uno, como pueden usar más cantidad si tienen disponible más cantidad y colocarla en distintos lugares, o con uno se lo van pasando de un lugar a otro. Sí, es cómico porque mi esposo, por ejemplo, el otro día yo le coloqué uno y le entregué otro para que se pusieran los dos, porque yo también uso dos. Y el otro día estábamos viendo televisión y lo veo con el accesorio puesto en la nariz. Y yo le digo, ¿por qué lo tienes en la nariz? Y es que él nunca ha podido respirar bien por la nariz. Me dice, cada vez que me lo coloco aquí, se me abre la vía y puedo respirar por la nariz. Entonces, ese son el tipo de cosas que van sucediendo. Otra cosa que te voy a decir, Romy, a mí, que creo que no te lo había comentado y no se los había comentado, yo tuve implantes mamarios y me los retiré hace 1 año y medio más o menos. Cuando hice el explante, me quitaron la cápsula. Ellos te quitan la cápsula primero, te la desprenden del cuerpo, la cápsula que genera el cuerpo alrededor de la prótesis, y luego te sacan esa cápsula y luego sacan el implante de la cápsula. Pero en ese proceso de desprender la cápsula, por supuesto que tocan muchos nervios y hay partes que quedan insensibles. Y esta parte de aquí, de al lado, del costado mío, como la prótesis estaba como incrustada ahí, me quedó sin sensibilidad. Entonces es una sensación horrible cuando tú te pica y tú te vas a rascar y no sientes nada, ¿no? Y el otro día me pasó eso, que me empezó a picar y me rasco y empiezo a sentir. Y yo dije, Dios mío, esto, o sea, algo pasó y yo se lo atribuyo al asesor porque es lo único que ha cambiado, que empiezo a sentir sensibilidad en esa zona. Y yo utilizo uno en la noche puesto aquí y uno hacia atrás. Entonces, Bueno, sabes que las personas, por ejemplo, que tienen enfermedades neurológicas, en donde han perdido la sensibilidad principalmente, lo primero que empiezan a notar es cambios en la sensibilidad y cambios en la temperatura. Hemos tenido casos, por ejemplo, de Guillain-Barré, en los que tenían las extremidades completamente heladas y con falta de sensibilidad. Y lo primero que notaron es que cambiaba la temperatura de sus extremidades. Y lógicamente que en estos casos que hablamos de restauración de campo electromagnético, y acá me gusta poner de ejemplo para hacer como un poco más clara el síndrome del miembro fantasma, que es un síndrome que fue descrito por la medicina tradicional y que no tiene una explicación biológica de alguna manera para la medicina tradicional, porque el miembro fantasma es te amputan un miembro y vos seguís sintiendo que ese miembro está. Y hay dolores que se padecen que son tan extremos que no se sabe cómo abordarlos realmente. ¿Y qué sucede en ese caso? Queda el récord etérico, queda el campo, ¿no?, electromagnético de ese miembro, porque no se corta. Entonces, cuando suceden estas cosas, empezamos
realmente a tomar conciencia de que el campo electromagnético es capaz de hacerte sentir que está ese miembro sin que esté ese miembro. Y lo mismo sucede al revés. ¿Qué pasa si hay una lesión medular? ¿Qué pasa si no tenemos sensibilidad en alguna extremidad? ¿Se puede volver a tener sensibilidad? Y para la cuántica claramente que sí, porque en realidad lo que estamos haciendo es restaurar un campo electromagnético y empieza a pasarse de alguna manera información, por lo cual puede llegar cualquier tipo de información. Es increíble el potencial que yo creo que todavía tenemos por descubrir y que se empiezan a descubrir cuando tenemos acceso a estas nuevas herramientas que empiezan a llegar a nuestra realidad, ¿no? En la medida que expandimos la conciencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, Romy? Porque alguien estaba preguntando si yo tengo escoliosis, algo, problemas en la columna, y mi mamá en algún momento en diciembre que viene para acá a visitarme les va a dar su testimonio también. Pero ¿qué pasa cuando hay problemas de repente un desbalance o algo en el esqueleto? Bueno, para mí es algo extraordinario lo que sucede en lo postural. Y esto lo podemos también evaluar en muchas personas que tienen un desequilibrio en el eje. Aquellos que tienen, por ejemplo, prótesis en las caderas, en las rodillas, donde se puede observar que hay asimetrías, se le coloca el accesorio y la asimetría es increíble porque empieza a regularse, empieza a ponerse en eje. Y esto sucede ¿por qué? Porque cuando tomamos contacto con el accesorio, la reestructuración del campo conforma este toroide y en la base, lo que conocemos como Metatron, esto enraza más a la fuerza de gravedad, al eje central de la Tierra, las plantas de los pies empiezan a tener otra pisada, la postura se va hacia atrás, y esto lo podemos ver hasta niños con parálisis cerebral que se reclinan hacia adelante, inmediatamente cambian su postura, o personas con enfermedades neurológicas que se les hacen arrugas en su ropa. Podemos sacarle fotos del antes y el después y ver cómo inmediatamente comienza a alinearse el eje, por lo cual personas con escoliosis, por ejemplo, pueden tener modificaciones en su eje, en su columna vertebral, y pueden también tener al principio dolores que no estaban acostumbrados porque el cambio postural activa, ¿no? La musculación activa ciertas fuerzas, resistencias de cada músculo para equilibrar que pueden generar algún tipo de molestia porque no las sentíamos antes, no las estábamos usando. Exacto. Es importante, creo, destacar para los que nos están escuchando que el accesorio no trabaja por enfermedad, sino por tu campo electromagnético, ¿ok? Que trae el balance y eso se expresa de distintas maneras. Ahora, ¿qué pasa, Romy, cuando alguien dice, yo no siento nada, a mí no me ha pasado nada, no funciona o lo que sea? ¿Qué dirías tú? Bueno, primero que no es que un accesorio no funcione, ni porque una persona sea de tal o cual manera no le va a funcionar. En realidad, si a todos les hacen las pruebas, cuales sean, kinésicas, energéticas, se exponen a estudios de sangre, bioquímicos, lo que fuera, se van a dar cuenta que el accesorio funciona siempre. El punto es el grado de percepción, de registro y el estado de conciencia de cada uno. Cuanto más apertura, cuanto mayor estado de conciencia o elevación de conciencia o nivel de frecuencia de base, intención, ¿no? Decreto, visualización de lo que está sucediendo, empiezo a sincronizar con frecuencias mayores, o sea, más elevadas, y esto empieza a traer repercusiones que son mucho más perceptibles. Vos misma lo decías, Dani, quien tiene un trabajo personal de base, no lo duda, inmediatamente empieza a darse cuenta desde el cambio en el poder del discernimiento, de la intuición, de la decisión, de la clarividencia, la conexión que tiene, sensaciones, hasta inclusive sueños vívidos que se empiezan a tener, y esto es en el 80% de las personas. Entonces, yo creo sinceramente que lo que sucede principalmente en estos casos es una falta de registro personal, que es me acostumbro a vivir con el dolor, me acostumbro a no descansar, a no dormir bien, a estar todos los días de mi vida de la misma manera, o en ciertas zonas, tanto de confort
de victimismo, de negación, de cual sea la situación que nos esté tocando atravesar, porque no, esto no es que le pasa a una persona, le pasa a muchísimas personas, porque cada quien trae su propio programa de vida y necesita su propio tiempo de evolución. Entonces, también es importante y necesario aceptar y respetar los procesos personales. A veces no estamos preparados para acelerar un proceso o para entrar en un proceso, porque realmente considero que el probar el accesorio, el tomar contacto con el accesorio, implica realmente ver si estamos preparados para entrar en un nuevo estado de conciencia. Y no todos estamos preparados. Y está bien, eso no significa que esté mal. Cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Y hay que aceptarlos también. Eso creo que es muy importante y eso aplica no solamente para el accesorio, creo que aplica para todas las personas que somos terapeutas a nivel holístico, porque tiene que haber un desapego al resultado, porque resulta que hay procesos que vienen a nuestra vida para traernos una lección, para traernos un crecimiento en conciencia que tenemos que hacer consciente porque es inconsciente. Y entonces podemos hacer muchas terapias y hay personas que son como adictas a la terapia y quiero el accesorio y quiero esto y quiero lo otro porque quiero salirme de esta situación. Y resulta que no se trata de que te salgas de la situación porque es incómoda, se trata de que vivas el proceso y la enseñanza que te viene a traer ese proceso. Y si todavía no lo has aprendido, no hay accesorio, no hay terapia, no hay nada que valga porque necesitamos hacer consciente ese proceso y agarrar esa enseñanza. Ahora, cuando estás abierto, cuando ya estás en un proceso de permitir que las cosas sucedan para ti, porque ya estás en un proceso de allowance, de fluir, digamos, con el campo quantum, es porque has entendido cómo funciona un poco esta realidad, entonces probablemente ahí vienen procesos muy rápidos, ¿no? Entonces es bueno entender eso también. Es interesante, Dani, que llegué a leer rápidamente una pregunta donde dice, ¿qué pasa cuando la persona no está en un estado de conciencia más elevado, en una conexión consigo misma? No necesariamente a veces uno está en una conciencia más elevada o en un trabajo personal. Sin embargo, hay procesos que no tienen que ver con adentrarse a ese nivel de conciencia, sino a los procesos desinflamatorios que genera por sí mismo el accesorio y depurativos y la restauración del campo van a suceder igual, porque lo que les decía, ¿no? Respecto a los resultados, si nosotros hiciéramos pruebas en todas estas personas que a lo mejor dicen no siento nada, no significa que no esté haciendo nada el accesorio. Igual está trabajando, está depurando, está desintoxicando. Los efectos de la ionización negativa generan un efecto depurativo, desintoxicante muy profundo en el cuerpo, porque lo que hace es empezar a barrer con el exceso de radicales libres, bajar el estrés oxidativo y de algún modo estas toxinas se liberan al torrente sanguíneo y se eliminan por vías de excreción, orina, materia fecal, sudor, hasta crisis de llanto se pueden tener y de alguna manera se liberan estas toxinas que estaban impregnadas y estas depuraciones o desintoxicaciones son verdaderamente muy importantes para el proceso de sanación y a veces uno dice, bueno, a mí no me hizo nada, al contrario, me exacerbó un dolor, me hizo tener dolor de cabeza, náuseas, malestar, mareos, y se ve que o no es para mí o lo que sea, al contrario, es porque necesitaban entrar en esa depuración, en esa desintoxicación, para luego dar lugar a lo que se viene. Cuanto más profunda es la crisis, más importante es el salto que se va a dar después. Sí. Y hablando de eso también, del tema de la ionización, el cordón también tiene la tecnología, ¿ok? Y esto es algo que quizás mucha gente no lo sabe, y se puede utilizar para ionizar el agua. Ahora, ¿qué efecto tiene esto de ionizar el agua? ¿Por qué voy a ionizar el agua y por qué me voy a tomar esta agua ionizada? Bueno, básicamente si nosotros hacemos una similitud, ¿no? Asociación como personas, el 80% de nuestro cuerpo está constituido de agua. El agua es el elemento, uno de los elementos más importantes que tenemos, no solo en el cuerpo, sino en el mundo, y es el que se encarga de reordenar el campo electromagnético o de unir más bien el campo electromagnético a nivel mundial, ¿no? A nivel planetario, y lo mismo sucede en nuestro cuerpo. El agua viene cargada de información.
el agua es quien a través de las frecuencias es uno de los principales condicionantes en nuestro cuerpo. Entonces, reestructurar el agua también genera efectos muy importantes en el metabolismo, en nuestro organismo. La reestructuración de las moléculas que se genera por la elevación de frecuencias es inmediata también. Y los cambios bioquímicos comienzan a partir de los 7 minutos, perdón, de los 7 minutos y la podemos incorporar por consumo interno, es decir, tomando agua, que cada vaso de agua que nosotros consumimos, le acercamos un accesorio, 7 minutos, 10 y la tomamos. O a través de rociadores, goteros y colocarla de manera local, digamos. Sí, es un agua que realmente también hace, bueno, el agua es un elemento sumamente poderoso y pues puede traer también desde colocárselo en el cabello, colocárselo en los ojos, ionizando el agua, hay muchas utilidades. Mira, y hay gente que está diciendo que si se puede mojar el accesorio. Vamos a aclarar este tema. Claro, bueno, también quiero decirles muchísimos testimonios con el agua ionizada, por ejemplo, en diabéticos, en recuperación sexual, en regeneración de piel, en cicatrices. La cicatrización es impresionante, de hecho tuvimos resultados en fibroblastos, que son células del tejido conectivo, como aumenta la reproducción de los fibroblastos, así que excelente para las cicatrizaciones. Y respecto a mojarlo o no mojarlo, en realidad el accesorio no es sumergible, pero sí por sudor, porque sin querer se han sumergido a una piscina, al mar, no le pasa absolutamente nada, no pierde las propiedades, está protegido el circuito con una capa acrílica, con una resina que lo protege muy bien al circuito, sin embargo, no cubre la garantía si uno está constantemente sumergiéndolo en recipientes de agua y se daña lo que vendría a ser la capa que protege el circuito. Entonces, por ese motivo es por el que no se recomienda sumergirlo en el agua nada más, pero con el propio sudor del cuerpo no pasa absolutamente nada. Sí, hay mucha gente que está diciendo cómo lo utilizan en la piel. ¿Qué pasa cuando tienes problemas en la piel? Psoriasis o tienes rosácea o qué pasa con el tema en la piel. Bueno, o se aplica el accesorio que inclusive lo pueden aplicar con cualquier excipiente, con cualquier crema, con cualquier loción, o lo colocan en un rociador, por ejemplo, de agua para que tome contacto y de esa manera rocían la zona afectada y por lo menos lo deben hacer 3 veces seguidas, 3 veces en el día para que puedan tener más resultados en las áreas de lesiones, sea psoriasis, sea vitiligo, sea un eczema, sea cual sea la lesión. Inclusive hemos tenido algunos casos de epiteliomas, es decir, de cáncer en piel, de úlceras, herpes, bueno, miles y miles de casos, porque hay ya 36 países en todo el mundo quienes están reportando sus testimonios, ¿no? Ya. Hay una persona que está preguntando por espondilitis o anquilosate. No sé esos términos. Ajá. Tú lo sabes. Sí. Bueno, la realidad es que quiero que quede en claro esto sobre las enfermedades, porque hemos tenido casos hasta de enfermedades que son catalogadas como enfermedades raras, que hay apenas contadas personas en el mundo que tienen estas enfermedades, y entonces si nos preguntaban, nosotros quizás decíamos, no tengo resultados o no he escuchado sobre esos casos en particular, sin embargo, sí los dimos a probar y vamos a ver qué sucede. Lo que tenemos que tomar en cuenta es qué nos sucede en el día a día. Si tenemos una espondilitis anquilosante y en el día a día tengo ciertas dificultades, limitaciones, dolores que hacen a que mi calidad de vida no sea óptima, apostemos primeramente a mejorar la calidad de vida a través de disminuir, aliviar ese dolor, ese malestar, mejorar mi postura, estar mejor de ánimo, porque al aliviar mi dolor va a mejorar mi ánimo. El descanso va a ser mejor, entonces voy a estar con mayor energía, vitalidad, rendimiento físico, y eso hace el cambio de vida. Cambie o no cambie el diagnóstico sobre espondilitis anquilosante.
En este caso, condilitis anquilosante, pero puede ser diabetes, Parkinson, Alzheimer, cáncer. Y hemos tenido casos de resoluciones que eran inesperados, que para lo tradicional son catalogados como irreversibles, y sin embargo se han revertido perfectamente y llevan años con el mismo laboratorio, con resultados positivos, sin medicación, cambiando completamente el diagnóstico. Y han sucedido, pero no sabemos exactamente cómo va a ser cada uno de los casos, porque hay algo que prevalece por sobre todo en la cuántica, que es el principio de la relatividad y de la individualidad. Cada uno de nosotros tenemos factores totalmente distintos que son condicionantes de nuestro desarrollo, de nuestra evolución, de nuestra constitución. Entonces, vamos a tener a lo mejor un caso en que se frena una hemorragia digestiva en una hora, y entonces alguien que tiene gastritis puede pensar, ah, entonces a mí se me va a resolver mi gastritis, si le frenó una hemorragia en el estómago. Y quizás se lo coloca y no resuelve su gastritis. Y entonces nos entra la desconfianza o la duda, y ahí empieza la mente a jugarnos una mala pasada, porque empieza a condicionar los posteriores resultados. Porque no es placebo, pero nuestro pensamiento es el principal limitante para el funcionamiento de la energía cuántica. Sí. Oye, Romy, así como en la parte física también, el tema de depresión, de ataques de ansiedad, niños con autismo, que eso ha sido algo muy lindo, testimonios espectaculares que he visto con los niños de autismo. Dime cómo funciona o qué testimonios has tenido. Bueno, para mí ha sido un desafío en el caso de los autismos, del diagnóstico de autismo, del espectro. La verdad es que he dado a probar en muchos casos porque para mí era un desafío porque de base los niños tienen una frecuencia más elevada, porque sabíamos que en el autismo sí realmente conectan con una frecuencia que es diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Entonces comenzamos a probar en distintos casos, en muchísimas familias, y hemos tenido resultados realmente extraordinarios. Y así como en el diagnóstico de autismo, en otras enfermedades en donde tiene gran implicancia el campo emocional y mental, hemos tenido resultados muy importantes, desde depresión, trastornos de bipolaridad, de ansiedad, crisis de pánico, esquizofrenia, paranoias, ideas suicidas, fobias sociales de 3 años, estar encerrados en una habitación y que logran salir de su habitación. Casos que fueron realmente muy impactantes, que son muy impactantes, personas que han dejado completamente la medicación. Y quiero aclarar en este caso que no es que ustedes tienen que dejar una medicación, que no tienen que dejar ninguna terapia, ninguna medicina, nada por el estilo, por sus propios medios, que toda decisión medicamentosa o de tratamiento médico que venían haciendo corresponde a su médico de cabecera. No es un accesorio que reemplace medicinas, que reemplace medicamentos, es un accesorio de uso complementario. No está considerado un dispositivo médico, por lo cual es importante que si ustedes empiezan a tener mejoría, tanto en el sueño, en el descanso, en sus glucemias, porque empiezan a estabilizarse, en su presión arterial o cual sea el parámetro en el que notan mejoría y requiere una revisión médica, la medicación que están tomando, eso está a cargo de su propio médico, y quien tomará la determinación de regular las dosis o hacer los controles necesarios. Bien. Romy, hay gente que está preguntando de quién lo creó, de dónde viene el accesorio y si caduca, si se termina o si se reemplaza. Bien. Bueno, ¿quién lo creó? Esto surgió en Alemania hace muchos años, hace más de 10 años aproximadamente, por un científico alemán, quien la patente sigue siendo alemana. Actualmente la producción está en Estados Unidos y se distribuye a todo el mundo. Lógicamente, por políticas de preservación se reserva el nombre del creador, pero sí lo que les puedo compartir es que
una patente alemana, se ha creado en Alemania este circuito. Alemania es país pionero en mecánica cuántica desde 1900, quienes han realizado los principales descubrimientos en la física cuántica y las principales demostraciones de cómo funciona. Y bueno, desde Estados Unidos se distribuye a más de 36 países. Y algo más me preguntaste, Ani, que no recuerdo. Si se gasta o si hay que renovarlo, en No fin. se gasta, no se renueva, no se recarga, no se limpia de una manera en particular, energética, digamos. Sí, claramente cada uno puede intencionarlo, visualizarlo, decretarlo, siempre y en todo, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Porque si vamos a un médico y no creemos en la palabra del médico, no vamos a tener el mismo resultado que si nosotros nos entregamos, confiamos, sentimos que ese es el camino. Bueno, acá sucede exactamente lo mismo. Entonces, sí sugiero que lo intencionemos, que visualicemos la restauración de lo que necesitamos, de lo que creemos que nos haría bien, y no hay necesidad de recargarlo, no se gasta. Algunos tienen al principio sensaciones fuertes de reparación, de restauración, de alivio, placenteras, y a lo mejor pasan unos meses y vuelve el síntoma de alguna manera, y entonces creen que el accesorio deja de funcionar o se gastó. Y eso no es así. Lo que sucede es que cuando entramos en contacto por primera vez, la frecuencia del accesorio es muy alta y la nuestra suele ser muy baja en comparación al accesorio. Entonces, hace un pico por exponernos a esta frecuencia tan alta. Pero luego empezamos a ensamblarnos y nuestra base empieza a aumentar, y la del accesorio no es que empieza a bajar, pero se empieza a ensamblar y a estabilizar. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que tenemos que adentrarnos aún más en nosotros mismos, a encontrar esa sanación, esa resolución, ese programa que nos permita avanzar y dar un paso más. Porque algo sucede, como factor externo, se puede ser familiar, laboral o cual sea, que vuelve a despertar un patrón o un programa que no terminó de sanar. Entonces, es una muestra de que debemos revisar un poco más en qué está sucediendo en ese lugar. Maravilloso. A ver, aquí hay una pregunta que me hacen mucho, que es la diferencia con el Healy. Bueno, el Healy es un tipo de resonador cuántico, pero es un aparatito que debemos conectarnos nosotros a ese aparatito, o sea, tomar la decisión nosotros de sentarnos, conectarnos, que haga la evaluación y poner la restauración de lo que aparezca como un desorden. Vendría a ser como una especie de Quantec domiciliario, ¿no? Una cosa así, para poner un ejemplo, ¿no? No soy especialista en Healy, claramente, pero sí estuve haciendo algunas comparaciones, y yo creo que la ventaja por sobre todo con el accesorio que traemos es que nos mantiene en coherencia, en armonía, con una frecuencia elevada en nuestro campo amplificado, protegido 24/7, de una manera permanente. Y eso para mí es realmente lo más importante respecto a mantenernos con un campo que esté coherente, armónico, permanente, porque de esa manera no permite que estemos con un flujo, con un intercambio de subidas, bajadas, y de hecho hicimos esta experiencia con un protocolo que se hizo de esquío, en donde los mismos especialistas en esquío se quedaron asombrados de que lograban sostener la terapia que habían realizado en una sesión en el tiempo gracias al accesorio, sino muchas veces caían esos parámetros y otra vez era volver a empezar. Sí. Yo quiero hablarles un poquito de la importancia y el valor que tiene el que tú puedas sostenerte en una frecuencia elevada. Porque cuánto nos cuesta a nosotros en la vida no tener pensamientos positivos, cuánto nos cuesta en la vida tener miedos, cuánto nos cuesta sentirnos deprimidos o sentirnos con angustia, cuánto nos cuesta una enfermedad. Entonces, el valor
que yo creo que el accesorio tiene digamos, poder solucionar o poder traerte una herramienta que te sostenga, poder traerte una manifestación a todos esos niveles, en todos tus cuerpos, es algo que para mí tiene un valor enorme, enorme, ¿ok? Y yo creo que es hora de que entendamos la importancia de trabajar en nosotros, de invertir en nosotros, porque de nosotros se genera toda la realidad, se genera tu realidad en la salud, se genera tu realidad en las relaciones, se genera tu realidad en la abundancia. Entonces, yo creo que el valor es invaluable para mí, el que podamos nosotros ahorita tener estas herramientas en nuestra realidad. Me hiciste recordar un caso que para mí fue uno de los más impactantes en los que presencié y que tiene que ver en justamente cómo nosotros, por portar el accesorio, cambiamos el campo en general de donde estamos, con nuestra presencia tan solo, de nuestra casa, de nuestro trabajo, de cualquier lugar donde estamos transitando, ¿no? Y cómo así también no solo cambiamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en una localidad, en una provincia, en un estado, en un país, en el mundo entero. Cuanto más personas entremos en sintonía con frecuencias ultra elevadas, generamos esa maravillosa red cuántica que genera modificaciones en todo el campo, sin siquiera que las personas tengan, en este caso, el accesorio o estén con una frecuencia ellos mismos. Y esto pasó en una reunión en donde había más o menos 15 personas, de las cuales 8 o 7 tenían el accesorio, el resto no, y de repente llega una persona y cuando se sienta, se larga a llorar, se va afuera y vuelve y no nos podía ni siquiera comunicar lo que le estaba pasando, y ella no tenía el accesorio y nos termina contando que ella hace años no podía ver las ventanas de los edificios, los semáforos, las montañas del lugar donde vivía, y que de repente empezó a ver y no estaba entendiendo qué estaba pasando y eso la había emocionado. Y era porque las dos personas que estábamos al lado de ella le estábamos transmitiendo, le estábamos pasando la frecuencia. Maravilloso. Imaginan que suceda esto en todos los aspectos, con las plantas, los animales, nuestros hijos. Y esto ha pasado también en casos de niños autistas en donde solo lo usaba la mamá. Y el niño percibía el cambio frecuencial y se acercaba a la mamá y se acercaba a la mesa, a un alimento distinto, ¿no? Detalles que hacen a la diferencia. Eso es increíble y yo creo que más ahora que nunca, en donde el tema colectivo se está empezando a calentar cada vez más. Yo siempre le digo a la gente que el sitio geográfico en donde están es porque son una aguja de acupuntura en donde tenemos que anclar esa frecuencia elevada. Entonces, nuevamente, es ese el valor. Estamos cambiando a través de nuestro campo electromagnético, a través de nuestra parte intangible. Nosotros somos sumamente poderosos y afectamos esa energía del colectivo. Mientras más serios nos pongamos en ese proceso, creo que más cambios tangibles vamos a ver en la realidad. Así que bueno, en cuanto al valor, es invalorable, o sea, es invaluable, no tiene precio, creo yo. Bueno, Romy, creo que hay muchas preguntas que se pueden solventar mandando mensajes. Hay muchas preguntas, nosotros nos vamos hablando y veo que hay tantas preguntas, no sé, es que uno se compenetra tanto con lo que... Sí. La verdad es que realmente nos emociona el poder compartir estas nuevas formas, estas nuevas herramientas y por sobre todo ver los resultados, porque una cosa es, uno puede decirlo por una teoría, por lo que, una información que se comparte, y otra cosa es experimentarlo, es vivirlo, es ver a tu familia, es no sé, ver a tus amigos, a personas que se acercan y te dicen, se me fue el dolor, dormí toda la noche, ¿no? Cosas que la verdad son tan gratificantes, que son muy emocionantes, y el sentirse parte, ¿no? de esta evolución, de esta transición, de este cambio. Y yo siento realmente una responsabilidad, una responsabilidad muy fuerte y una actitud de servicio aún mayor, porque antes la sentía de la medicina, pero hoy ya siento que traspasa todo tipo de fronteras.
Bueno, para mí fue así, o sea, yo siento que a mí me guiaron, digamos, al accesorio y fue así como que, bueno, ahorita es esto lo que corresponde porque fue así, fue por guía. O sea, la otra vez me preguntaba alguien, ¿por qué este accesorio y no otro? Y yo le dije, porque fui guiada a este. Yo no, digamos, no, nunca, cuando siento la guía, porque la sentí muy claramente, yo no voy a dudar de eso. O sea, para mí fue, dale. Y cada vez que me iba metiendo, porque fue una ola que me agarró, y que me fui metiendo cada vez más y viendo los testimonios y viendo la comunidad de gente, digamos, de distribuidores, es algo maravilloso lo que se está creando, ¿no? Mira, Romy, una última cosita, para que sepan, hay presentación para niños y para mascotas. ¿Cuál es la diferencia de la presentación de esta presentación para adultos, digamos? Bien, en realidad la de niños viene en una forma circular como una dona y la de mascotas es un huesito que se puede poner acá en el collar de las mascotas, o bueno, si son animales más grandes, hemos tenido experiencias en animales de todo tipo, imaginen, desde caballos, cóndores, vacas, gallinas, gatos, lo que se les ocurra y testimonios espectaculares. Se colocaban, en realidad los huesitos y las donas tienen una frecuencia que es 3 veces menor a la del accesorio de adulto. Tiene tecnología, tiene circuito, tiene minerales, solo que la frecuencia es menor a la del accesorio de adulto, tan solo porque tanto animales como niños tienen de base una frecuencia mayor que la del adulto. Tienen su timo más expandido, desarrollado, no está tan contaminado con frecuencias que se inestabilizan más rápido. Pero cuando los animales y los niños tienen de base algún problema de salud, algún bloqueo, alguna enfermedad, sugerimos igualmente usar el de adultos, porque el de adulto tiene una efectividad, un procesamiento que es un poquito más rápido. Entonces, no significa que solo tienen que usar de niños o solo de mascotas, todos podemos usar todos de animales, de mascotas, de niños y ponernos por todos lados cualquiera de los accesorios. Y quiero, Dani, sí, dejar en claro porque había muchas preguntas sobre el sudor, el gimnasio, Exacto. deportes, y perfectamente se puede utilizar y les sugiero Ujú. usarlo mientras hacen deportes. Hemos tenido experiencias hasta en deportistas de alto rendimiento, en altura, en montañas, maratonistas de 42 kilómetros, de cómo disminuye el gasto cardíaco, baja la frecuencia cardíaca, aumenta la oxigenación, baja el estrés muscular. Hemos tenido casos hasta que de personas que vomitaban por el exceso de ácido láctico y con el accesorio no vomitaban. El sudor no les afecta en absoluto, ni al cordón ni al accesorio, no se daña el cordón por el agua, así que quédense tranquilos que se puede usar y se sugiere usar, sobre todo si hay algún tipo de tensión muscular y van a ejercitarse, ¿no? Así que sumamente recomendable. Sí, para mí esa fue una de las primeras cosas que noté porque lo empecé a usar en el gimnasio. Yo no soy deportista de alto rendimiento ni nada, pero sí noté que podía levantar más peso fácilmente y la recuperación muscular al día siguiente que no me dolía, no me dolía o sea, sentía un dolor, pero no de esos que no puedo caminar y no me puedo mover, o sea, fue increíble y así ha sido. Así que sí. Y después también un uso muy importante para recomendarles quienes tienen conocimiento de los chakras, de los vórtices, Ajá. darlo en cada chakra, en cada vórtice. Es más, hacemos terapias de a 7, bueno, 7, en realidad sabemos que hay más, pero los 7 principales colocamos uno en cada lado, hacemos activaciones en sentido circular si son necesarias, en sentido horario, en sentido antihorario, de acuerdo a la regulación que se necesite en cada uno de los vórtices, pero tenemos problemas de garganta, tiroides, laringe, todo lo que sea relacionado, dejémoslo colocado ahí, para trabajar la comunicación, la libertad, cual sea, ¿no? Se coloca en la zona, en la reproducción, en la fertilidad, en la sexualidad, se coloca también en los chakras bases, bueno, ¿no? Cada uno lo va manejando en función también al conocimiento que tenga en su área. El acupunturista lo utiliza de manera complementaria en acupuntura, el reflexólogo en reflexología, el que hace avianga en avianga, y así sucesivamente. Incluso a distancia se puede mandar, ¿no? Exacto, exacto, se puede enviar a distancia con el nombre completo, la fecha de nacimiento o la foto de la persona. En este momento yo estoy enviándole a 2 personas
y les voy haciendo las mediciones porque entraron a un hospital y cuando llegan su frecuencia estaba muy baja y inmediatamente le puse los accesorios, vuelvo a medirlos, inmediatamente su frecuencia ya había cambiado. Ellos mismos te refieren que sienten el cambio, así que es muy importante también ese dato. Sí. Importante, pues todo. No sé si hay algo más, Romy, que quieras agregar aquí. No te quiero tampoco, ya pasamos, ya tenemos la hora. Vamos seguramente a tener un próximo encuentro Sin cuando... duda. Sí, healers, healers, que yo siempre digo healers y me dicen que digo healers y no digo healers, healers, sanadores, ¿ok? Viene de Healing Danny, anyway. Eh, Próximamente estamos cuadrando algo para ver si pueden en cada punto, en cada país, tener la experiencia de probar el accesorio. Entonces, estamos confabulando para eso. Próximamente traeré nuevamente aquí a la doctora Romina y bueno, seguiremos respondiendo preguntas, seguirá dándoles información. Mientras tanto, si quieren adquirirlo o si quieren más información, me pueden escribir al privado, ¿ok? Al mensaje privado y les mando la información. Gracias, Romy, por tu tiempo. Gracias por estar aquí. Gracias por esta misión. Y bueno, nos vemos pronto. Por favor, despídete tú. Y gracias a vos, Dani, gracias a todos los que estuvieron presentes, los que seguirán también visualizándonos por acá por las redes. Gracias. Y bueno, felices de compartir todo esto que está sucediendo. Un abrazo y buenas noches. Chao, healers. Nos vemos. Gracias. Gracias por las insignias. Bye, bye. Gracias.